Buenos días, profesor Milton Scholz. Este es el caso de la prueba extemporánea, de acuerdo a la temática que usted ha expuesto para el sistema de entorno económico de la Universidad EAN. Vamos a tratar entonces, de acuerdo a lo que usted ha propuesto en este schedule de trabajo, voy a trabajar la parte de la política comercial, sobre lo que el gobierno nacional debe tomar en cuenta en los próximos 5 años, de acuerdo a lo que usted ha expuesto. Voy a tratar parte del comercio de los bienes, de la política cambiaria, y voy a tratar también temas de situación de financiera internacional. Vamos a verificar también los sectores que intervienen en la economía colombiana, qué afecta el tipo de cambio y cómo afecta la situación financiera internacional. Bueno, como resumen, en la parte del entorno económico internacional lo podemos derivar por tres causas. Son tres causas que apuntan primero al menor crecimiento esperado de las economías emergentes, con un crecimiento lento por limitaciones infraestructurales, desaprovechan siempre la capacidad instalada o que no producen su PIB potencial a la par de una menor demanda externa. Como segunda parte podemos tener la eurozona, que está aún sin mostrar señales de recuperación verdadera, con una demanda debilitada y con políticas fiscales conservadoras sin tomar medidas importantes en términos de expansión, enfocadas más en la macroeconomía que en el crecimiento económico. Como tercero tenemos la economía estadounidense, la cual también está desacelerada, con medidas proteccionistas a mediano plazo, porque la contracción del gasto público mermó en el desempeño del gasto privado. Bueno, analizando el ciclo internacional, podemos también ver que tradicionalmente en Colombia los episodios de moderación económica han concluido con recuperaciones rápidas y pronunciadas. En otras palabras, el país se ha habituado a experimentar ciclos económicos en forma de V, caídas y recuperaciones rápidas. Sin embargo, de acuerdo con la expectativa de los analistas, en esta oportunidad las condiciones van a ser muy diferentes. De hecho, esperamos que el país experimente un ciclo económico en forma de U. Si bien es cierto, la expectativa de crecimiento es latente, pero al recuperarse, la recesión va a tardar más tiempo de lo esperado. De hecho, las tasas de crecimiento del año pasado y el actual serán semejantes. Y el tan deseado regreso de crecimientos cercanos a potencial productivo del país tardará más tiempo en llegar. Esta visión la podemos sustentar en tres factores. El primer factor, un crecimiento discreto de una economía. Es decir, el año arrancó con un ritmo mucho menor al esperado. Pese a las buenas señales del sector exportador, la mayoría de las actividades relacionadas con el mercado interno se ha desacelerado como reflejo de un pobre desempeño en el consumo y la inversión privada. Como segundo factor, es el que seguimos considerando que a medida que transcurra el tiempo, la actividad productiva ganará fuerza de forma moderada. Los principales puntos que debemos de tener en cuenta para este cambio serán la presión inflacionaria latente que va a haber en el mercado y las reducciones de las tasas de interés. El tercer factor lo vamos a terminar con el tipo de ciclo económico, que será el encargado de analizar las fuentes de riesgo que existen en el mundo de hoy. Pienso que el entorno global será más constructivo que en años previos, aunque a menores tasas de interés que las pronosticadas hace un tiempo atrás. Los términos de intercambio aumentarán y el crecimiento de los socios comerciales en el país van a ser más activos. Además de lo anterior, la combinación de los déficits de la balanza comercial, es decir, cuando las exportaciones son menores que las importaciones, y el déficit fiscal, que es cuando el país está gastando más de lo que recauda, inducirán en un proceso de corrección y menores incrementos de la tasa de interés de los Estados Unidos, lo que dará como resultado un desempeño favorable del peso colombiano y la renta fija local. Mirando a futuro, considero que el bajo crecimiento previsto para los próximos años mostrará una senda de recuperación más lenta que la esperada. Considero que tal desempeño estará asociado con un ritmo de ejecución en línea que será creciente con los proyectos de infraestructura y los efectos de una política monetaria menos restrictiva. Todo lo anterior pone de manifiesto que los fuertes choques que sacudieron a Colombia en los años recientes generaron algunos efectos tanto temporales como permanentes. Haciendo un análisis de la economía mundial, lo primero que podemos revisar son las tasas de crecimiento para los países, especialmente analizando Estados Unidos, la zona euro y las economías emergentes.
En el gráfico podemos observar detalladamente que si bien la economía mundial no se encuentra en su mejor momento, hay que entender que Estados Unidos, que es una economía importante para Colombia, así como China y Europa, está representando datos importantes en el dato de crecimiento mundial, exponiendo índices de crecimiento de 3.4, 3.3 en el 2014, 3.5 para el 2015 y 3.8 para el 2016, lo que nos demuestra cómo puede impactar este desarrollo de las economías internacionales al desarrollo de la economía colombiana. De esta forma, hay que identificar ciertos factores como el precio del petróleo, el cual impacta sobre la producción local. Ahora bien, de acuerdo a esto, podemos identificar las perspectivas del crecimiento del Fondo Monetario, donde ubicamos en principal medida que los datos más débiles de la economía se encuentran por el lado de la región latinoamericana y sudafricana, debido a que, si bien Estados Unidos ya viene en un proceso de crecimiento bajo, pues ya se ha ido estabilizando, lo mismo que en la zona euro. Sin embargo, es determinante encontrar revisiones positivas por el lado de China, lo que marca de alguna forma el final del ciclo decreciente que venía presentando la economía a nivel mundial. Asimismo, podemos revisar las expectativas de la tasa de referencia en las economías desarrolladas. Si bien es cierto, Estados Unidos viene de un proceso expansionista en el cual la tasa de la Reserva Federal se encuentra en niveles históricamente bajos, ya han empezado a hacer revisiones al alza con el fin de incentivar el consumo. Dado que el sector del empleo se ha ido mejorando paulatinamente, del mismo modo la zona euro ha tratado de aumentar la tasa de referencia para permitir que la economía empiece a jalonar en términos de consumo. En ese sentido, podemos analizar que uno de los determinantes internacionales que impacta directamente es el precio del petróleo. Si bien es cierto que tuvo una corrección importante sobre el 2016, llegando a un mínimo de $33.50, ha ayudado a que las economías empiecen a prever y diagnosticar sus ingresos de acuerdo a las nuevas proyecciones de este precio. Ahora bien, ¿por qué puede pasar esto? Porque el precio del petróleo determina el ambiente económico internacional, determina cuáles son las políticas de los países que tienen fuerte impacto en ese tipo de precios, empezando por los países miembros de la OPEP. Asimismo, es importante para Colombia porque permite determinar efectivamente sus ingresos por parte del petróleo y cómo van a estar pronosticados. Como podemos observar, ya no estamos en la senda de los $33, pero se ha venido estabilizando sobre la senda de los $50. Una senda positiva sería alcanzar la senda de los $60 por barril aproximadamente, y el escenario más pesimista sería de los $45. Todo eso permite que podamos identificar esos aspectos que impactan el consumo y la producción del país en términos de petróleo. También podemos identificar las proyecciones del crecimiento al mediano plazo para Colombia. Observamos que la economía tiene varios componentes. Uno de ellos es el tema de las tasas de interés y el consumo que, dependiendo del incentivo que tengan las personas de consumir, se va a generar mayor producción en el país. Como podemos observar, el crecimiento potencial se ha ubicado en los últimos años sobre el 4%. Sin embargo, durante los años que vienen, este crecimiento va a estar en el 2% y significa que va a tener una senda de recuperación lenta pero sostenida por lo menos hasta el 2020. En ese sentido y con el enfoque, digamos que el Banco Central lo que busca es incentivar el consumo, pero tenemos que tener en cuenta que el incentivo del consumo tiene un componente esencial, que es el sistema inflacionario. El componente inflacionario tiene un impacto fuerte en el tipo de cambio, más exactamente en el precio de los alimentos, lo que es un factor importante dentro de la inflación total, pues como sabemos pesa en el orden del 30% aproximadamente. De esta forma, sabiendo que hay una fuerte presión inflacionaria, uno de los objetivos que tiene que buscar el gobierno es precisamente ayudar a que las personas empiecen a consumir más. Todo esto con el fin de que genere incentivo en la producción local. En esta medida es muy importante conocer que el tipo de cambio se estabilice, siendo que el petróleo va a encontrar niveles estables de $50, por lo cual podemos determinar la importancia en el tipo de cambio. El tipo de cambio lo que busca es estabilizar un poco y proveer información para los importadores y los exportadores
¿En qué rublo van a estar sus ingresos en términos de materias primas? ¿Qué precio final de los productos que se exportan? Lo que permite determinar en ese sentido cuáles serán componentes importantes de la inflación local. Lo que pasa es que la inflación local también ayuda al tema del consumo. La presión inflacionaria que puede existir determina la política expansionista del Banco Central, lo que podemos determinar que, si bien es cierto, el Banco de la República anticipó esa subida de precio que iba a hacer a mediados de 2015 y 2016, incrementando su tasa de inversión al 7% aproximadamente e incluso al 7.5%, ya ha venido incentivando en estos años el consumo, recortando las tasas de interés, y en ese sentido van a estar muy pendientes del tipo de cambio y de los precios internacionales, de las políticas que toman las economías internacionales, tales como en Estados Unidos, Europa o China. Por este motivo, e incentivando un poco ese tipo de variables, el Banco de la República ha empezado a tomar medidas de expansión monetaria, permitiendo que los agentes comiencen nuevamente a consumir, debido a que el tema de crecimiento económico está siendo impactado por la faltante de demanda interna. Por tal motivo, cuando el Banco Central empieza a ajustar sus tasas, la demanda interna también puede ayudar a que se vuelva dinámica. También encontramos temas de balanza comercial. Esto nos indica que, en términos de exportaciones e importaciones, demuestra que durante los años 2014 y 2015 las exportaciones disminuyeron notablemente, pero las importaciones incrementaron sus aportes de una forma más discreta. Lo que podemos determinar es que, efectivamente, el impacto del tipo de cambio incentiva las exportaciones tradicionales, tales como el café, petróleo, carbón, mientras que en términos de importaciones hay que de alguna forma garantizar las materias primas de los productores locales, lo que importan, y que tengan precios estables. Lo que determina otra vez el tipo de cambio. Es por ello que el seguimiento que toca estar teniendo en este tipo de cambio determina el costo del bien final, y ojalá que no supere el tipo de producción. En esta medida, y para finalizar, un factor importante es la parte del costo, y que esa producción tiene que ver con las medidas de impacto del crecimiento económico, que va a estar asociado a temas de ejecución e implementación de obras que tiene el gobierno establecidas en términos de infraestructura. Y este tema está asociado al tema del desempleo. Si bien los datos del desempleo han sido favorables a lo largo de los últimos años, es importante determinar que ha habido un incremento notable durante los años 2015 y 2016, que hayan ayudado a que el consumo se haya disminuido. Por tal motivo, en la ejecución de esos proyectos de infraestructura hay que tener en cuenta la política fiscal, el tema de recaudo de impuestos, de la reforma tributaria, que busca que el gobierno, con el fin de sanar sus finanzas y solventar un poco su déficit, pero que tiene que también pensar en los términos de ejecución de los proyectos. Por tal motivo es importante tener reglas no solo para los inversionistas locales, sino para los extranjeros. Las reglas tienen que ser claras en términos de costos, es decir, sus costos tributarios no pueden sobrepasar los márgenes de utilidad. En ese sentido es importante que las empresas también vean por parte del gobierno un poco de flexibilidad o mecanismos de recaudo diferentes en términos de normativa tributaria. Por ejemplo, el IVA hoy en día impacta el recaudo de las empresas y de las personas naturales, que ven imputados sus ingresos por el tema de los impuestos, lo que deteriora un poco el indicador de consumo, el cual es asociado con el tema del desempleo, que tendrá un fuerte impacto en la economía del país.